El procurador judicial de diario El Universo, abogado Jofre Campaña, es nuestro invitado a propósito de precisar detalles de su denuncia al fiscal distrital del Guayas sobre el supuesto delito de falsedad ideológica en la elaboración de la sentencia contra diario El Universo, sus directivos y Emilio Palacio. Abogado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Según peritaje solicitado por diario El Universo al clon del disco duro del juzgado 15º de garantías penales, se determina que el texto de la sentencia ingresó a la computadora del juzgado desde un usuario llamado Chucky 7. Empecemos viendo lo que el presidente Rafael Correa comentó el martes pasado en Guayaquil sobre este hallazgo. ¿Cómo es el usuario? ¿Cómo se llama? Chucky 7. Chucky 7, ya que Chucky 7 es un programa de Windows. Hay gente que le encanta hacer el ridículo. Mira, en todo caso, no sé si ustedes conocen que Jofre Campaña es el abogado de Fabricio Correa y el que defiende que los contratos de Fabricio Correa, que todos sabemos que fueron ilegales y fueron terminados unilateralmente, defiende que son legales y están demandando al Estado por sumas multimillonarias, ¿no? Entonces, frente a una persona que afirma cualquier cosa por unos cuantos dólares, bueno, este es un caso más. ¿Cómo se llamaba el usuario? Chucky 7. Resulta que es un programa de Windows. ¿Cómo operan estos programas pirata de Windows? Bueno, no es un programa pirata para arrancar, es un sistema operativo pirata a través del cual se pueden crear archivos. Esos archivos, como es un sistema pirata, deja como nombre de usuario la expresión Chucky 7. Evidentemente, atrás de Chucky 7 hay una persona, un ser humano, alguien que redacta estas sentencias, y en el presente caso hemos descubierto algo que es realmente espeluznante. En el computador del juzgado 15º de garantías penales hay varios archivos legales, con software legal, con sistema legal. El único programa creado y que dice Chucky 7 es el de la sentencia a favor del presidente Correa. Luego nos llega una información importantísima respecto de otro juicio en una de las salas de la Corte Superior. Y es el juicio 531. Yo me voy a permitir mostrar. En el computador y en la designación de los usuarios, algo muy curioso, de los muchos usuarios, uno solo dice Chucky 7. Es decir, en el juzgado, uno solo que dice Chucky 7 es la sentencia a favor del presidente Correa. En la Corte Superior, un usuario, el único que dice Chucky 7, me hace ir a la Corte Superior, a la función judicial, a la página web, y revisar de qué juicio se trata. Y viene la sorpresa. Juicio 531, juez ponente, doctor Gutenberg Vera Páez. Es decir, Él como conjuez de la sala. En un listado de archivos, tiene el único archivo llamado Chucky 7. ¿Casualidad? Yo creo que el presidente se equivoca y denota un enorme estado de ansiedad, de preocupación. Yo veo en el presidente un hombre desesperado, que claro, como no puede defender y sustentar ni razonar siquiera sobre quién hizo este fallo, porque tendrá que explicarle al país cómo se puede hacer un fallo en menos de 5, 6 o 7 horas, se dedica a insultar y a pretender minimizar y desviar la atención atacando a su hermano de padre y madre. Yo creo que esos insultos, esos agravios, están bien para otros escenarios, tal vez que lo discutan en casa, pero me parece que el presidente venir ante el país, dar una explicación, defender un fallo que es fruto de la corrupción judicial, probablemente uno de los casos más graves de corrupción judicial de los últimos años. Es verdaderamente penoso que lo haga tratando de imputarme a mí como abogado una conducta profesional en un problema personal que él tiene con su hermano. Ahora, el abogado del presidente Correa indicó que la forma en que se obtuvo este clon es ilegal. Y exactamente dijo lo siguiente, veamos. A todas luces es ilegal. Basta estudiar un año de derecho para saber que ese tipo de diligencias se deben realizar por solicitud ante un fiscal que nombra peritos para que extraigan dicha información. En este caso lo ha hecho un juez de la niñez, ordenó al juez penal, que es un garantista de derechos constitucionales, sin que medie ningún perito. A ver, para hacer el clon se actuó con orden de un juez y con un perito del Consejo de la Judicatura, si no tengo entendido. ¿Cuál es la ilegalidad? No, miren, existe una orden de un juez para haber realizado el clon del computador del juzgado 15º, una orden de un juez constitucional. Ese juez, al ordenar que se realice la diligencia, permitió que la clonación se realice con un técnico del Consejo de la Judicatura. La clonación es tomar un disco y hacer un trabajo técnico para tener otro exactamente igual. Ese resultado técnico permitió que lo hagamos de forma privada, un análisis técnico, y ese análisis técnico es el que nos arrojó la imposibilidad absoluta de que el juez Paredes hubiera dictado la sentencia.
Pero esto no es un tema anormal, ni extraño, ni raro, al punto de que ya este día sábado hay una nueva resolución de otro juez constitucional, el doctor abogado Julio Sánchez Crespo. ¿Qué resuelve el abogado Julio Sánchez Crespo? Autoriza que se realice la clonación de todos los computadores de la Corte Superior de las Salas Penales. Es decir, note primero que la orden judicial para la clonación del primer computador no fue un caso aislado, así podía sonarse. El doctor Vera menciona que un estudiante de Derecho, no sé qué cosa, en el primer año debería saber. Bueno, yo creo que hay muchos que pueden pasar muchos años y no aprenden ni lo que se aprende en un primer año. Pero sin perjuicio de eso, esto es gravísimo, porque un nuevo juez constitucional, ante la enorme evidencia que existe, ordenó una nueva clonación. De hecho, al salir de este programa... Pero esta nueva clonación se va a determinar si ha Chucky Seven estado presente en otros casos. Claro, es que de hecho, como le mostraba hace un minuto, en la Corte Superior ya sabemos que en un juicio al menos existe. Hoy día vamos a tratar de encontrar los otros eventuales archivos que en las múltiples llamadas que yo he recibido me han dicho que existen, y que también se me ha anticipado que existe incluso ya un disco duro clonado en alguna parte. Es un tema que habrá que investigar. Ahora, pero lo cierto es que el abogado del presidente impugna la legalidad del procedimiento, pero no niega el hecho de la existencia de este usuario externo del juzgado que introdujo en la computadora el texto de la sentencia. Cerca de la medianoche del día de la audiencia, que es la hora en que empezó el juez a trabajar en la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que concretamente tiene que investigar y comprobar el fiscal Gagliardo sobre su denuncia? El fiscal Gagliardo, que con muy buen sentido técnico y jurídico ya ordenó que le entreguen el original del disco duro, original que no es manipulable, que no se puede cambiar, y anticipo que si acaso alguien quiere borrar o ha intentado borrar información, los programas hoy en día permiten recuperar absolutamente todo, así que ojalá y nadie haya intentado hacer borrones. El fiscal Gagliardo, al ordenar que le entreguen ese disco duro y al ya pedir una nómina de peritos, ¿qué es lo que va a comprobar? Va a comprobar, número uno, que el archivo no fue realizado en el computador del juez Paredes. Número dos, que el archivo con la sentencia a favor del presidente Correa ingresó a las 11 de la noche con 9 minutos. Número tres, que a las 11 de la noche con 13 minutos, esto es 4 minutos después, ya la sentencia estaba lista en ese computador. Entonces se demuestra fehacientemente que hay una sentencia que es fruto de la simulación, que es fruto de la corrupción. De allí que es fundamental, en lugar de que el presidente de la República ataque a su hermano, que esa es una discusión distinta, en lugar que el doctor Vera cuestione la legalidad o no, lo que ellos tienen que hacer es entregarle al país y al fiscal el pendrive original. Y decir, aquí está el pendrive con el que se hizo la sentencia. Porque solo allí se podrá descubrir quién es el autor. Hoy día tenemos suficientes indicios. ¿Y si el juez Paredes acepta que él fue el que hizo, que es de él? Sería extraordinario que presente el pendrive original, porque entonces en el pendrive se verá el día, hora exacta, lugar, computador en el que se trabajó. Pero es que eso es importantísimo. Si la audiencia terminó a las 4 de la tarde del día 19 de julio, si ese día recién el juez Paredes fue juez, y si ya a las 12 de la noche la sentencia estaba en el sistema operativo de la función judicial, en la página web, salvo que el señor tenga esa capacidad que a veces la tiene el presidente de desdoblarse, pues estuvo entonces el juez Paredes algún rato en la corte y otro rato en su casa trabajando, 6.000 páginas de lectura y una sentencia de 156 páginas en 5 o 6 horas, eso es humanamente imposible. De allí que lo que deben hacer, en lugar de desviar la atención, es explicarle al país cómo se puede defender una sentencia que es fruto de un acto de corrupción de una manera tan vehemente, utilizando un único argumento: el insulto. Yo creo que esto es, para la sociedad democrática que supuestamente tenemos interés en construir, un verdadero vejamen, un verdadero retroceso. Esto no es democracia, esto es institucionalizar la corrupción, y esto es tremendamente grave para el país. Abogado Campaña, esta ha sido su posición. El juez Gagliardo es quien tiene la palabra para llevar adelante las investigaciones. Gracias por su participación. A usted, muchísimas gracias.